Evangelio de hoy. Lunes, 21 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El deseo de signos visibles. La escena se abre con una súplica revestida de religiosidad, pero marcada por la incredulidad. Los escribas y fariseos, conocedores de la ley y estudiosos del Antiguo Testamento, se acercan a Jesús con un pedido: ver una señal. Sin embargo, este deseo no brota de un corazón abierto, sino de una postura escéptica, dura, cargada de desconfianza. Quieren someter a prueba a Jesús, reducir su misterio a un espectáculo, obligarlo a actuar para satisfacer sus criterios humanos. Y en ese pedido se revela una actitud que aún hoy se repite. Muchos piden señales para creer, milagros para confiar, pruebas tangibles para entregar el corazón. Pero la fe no nace del espectáculo, sino del encuentro interior con Dios. Quien exige ver antes de creer, corre el riesgo de no creer ni siquiera después de ver. Una generación perversa y adúltera. Jesús responde con palabras fuertes, que parecen duras, pero que son profundamente veraces. Llama a esa generación perversa y adúltera, no por el deseo de señales en sí, sino por la ceguera espiritual que los mantiene atrapados en la incredulidad aún después de haber visto milagros incontables. El término adúltera no se refiere a lo sexual, sino a la infidelidad espiritual. Es una generación que ha sido elegida por Dios, amada y acompañada, pero que busca otros ídolos, otros caminos, otras seguridades fuera de Él. Y la perversión nace de haber visto la luz y preferir las tinieblas. Es el pecado de quien ha tenido el privilegio de escuchar la voz del Hijo de Dios y, aún así, lo rechaza. La única señal: Jonás. Jesús no accede al pedido, pero da una respuesta desconcertante y profética. No habrá más señales, sino solo una, la del profeta Jonás. Este es un acto de revelación y juicio al mismo tiempo. Jesús se identifica con Jonás, el profeta que fue tragado por un gran pez y que pasó 3 días en su vientre antes de salir, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Aquí aparece el anuncio velado de su propia pasión, muerte y resurrección. Jesús estará en el seno de la tierra durante 3 días, como Jonás en el pez. Y esa será la gran señal, la resurrección, que no será un milagro espectacular en el cielo, sino el triunfo del amor en lo oculto. La señal que se da no es para entretener, sino para salvar.
El símbolo profundo del vientre del pez. El vientre del pez representa simbólicamente la muerte. El silencio, la espera, la oscuridad. Pero también es símbolo de transformación y renacimiento. Jonás, en su rebeldía inicial, fue lanzado al mar. Al caos, al castigo de su huida. Sin embargo, en el interior del pez, experimentó el poder del arrepentimiento, la misericordia de Dios y la fuerza de la conversión. De la misma forma, Jesús pasará por ese vientre oscuro que es la muerte. Y desde allí emergerá victorioso, renovando la humanidad. Abriendo las puertas de la vida eterna. La señal de Jonás no es solo un anticipo profético, sino una catequesis sobre el poder transformador del amor que se entrega hasta el final. La señal que revela el corazón. La señal de Jonás no es visible para todos por igual. No es una señal que fuerce la fe ni obligue a creer, como un truco celestial. Es una señal que interpela el corazón, que lo invita a la conversión interior, al reconocimiento del paso de Dios en medio de la historia. Por eso muchos no la ven, aunque esté delante de sus ojos. La resurrección de Jesús, acontecimiento central de la fe cristiana, no fue presenciada por las multitudes, sino revelada a quienes estaban abiertos a recibirla. La señal más grande no es ruidosa, sino silenciosa, misteriosa, escondida a los ojos del mundo pero luminosa para quienes creen. Nínive y la fuerza de la predicación. Jesús menciona a los habitantes de Nínive como ejemplo de conversión auténtica. Aquella ciudad pagana, lejana de la alianza y de las promesas, escuchó a un profeta renuente como Jonás y se convirtió con sinceridad. La predicación de Jonás fue breve, sin entusiasmo, sin milagros ni prodigios. Sin embargo, fue escuchada y provocó un cambio real en los corazones de todos. Desde el rey hasta el último ciudadano. Eso contrasta con la dureza del pueblo que escucha a Jesús, el Hijo de Dios, y permanece indiferente. La dureza del corazón es peor que la ignorancia. Porque cuando uno conoce la verdad y la rechaza, no hay excusa que justifique esa ceguera espiritual. La reina del sur y la búsqueda de sabiduría. Jesús también menciona a la reina del sur, conocida como la reina de Sabá. Ella recorrió un largo camino, atravesando desiertos y dificultades, solo para escuchar la sabiduría de Salomón. No pidió milagros, no exigió pruebas, no puso condiciones. Su búsqueda fue sincera, humilde, motivada por el deseo profundo de conocer la verdad. Y ahora, frente a una sabiduría infinitamente mayor que la de Salomón, esa generación no sabe reconocerla. El contraste es intencional, los paganos buscan con fervor. Los religiosos rechazan con soberbia. La sabiduría de Cristo es ofrecida a todos. Pero solo los humildes la descubren. El juicio que nace del testimonio de otros. Jesús declara que tanto los ninivitas como la reina del sur se levantarán en el juicio contra esa generación. Porque ellos respondieron con fe a signos menores. Mientras que los contemporáneos de Jesús, habiendo recibido mucho más, no creyeron. Este juicio no es un acto de venganza divina, sino una manifestación de justicia profunda. Quienes supieron reconocer la verdad desde lejos, se convierten en testigos contra quienes la tuvieron cerca y no la abrazaron. Así también nosotros seremos juzgados.
No solo por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino por cuánto se nos dio y cómo respondimos a esa gracia. Hoy somos esa generación. Aunque este pasaje habla de una generación concreta, en el tiempo de Jesús, también se dirige a nosotros hoy. Vivimos rodeados de signos, de testimonios de fe, de la presencia constante de Dios en lo cotidiano. Sin embargo, muchas veces vivimos como si Él no existiera. Como si todo fuera casualidad o mérito humano. Tenemos más que Jonás, más que Salomón, más que la reina del sur. Tenemos la Eucaristía, el Evangelio, los sacramentos. La comunidad creyente, el testimonio de los santos. La acción del Espíritu Santo. ¿Y aún así seguimos pidiendo señales? El peligro de acostumbrarse a lo sagrado. Uno de los mayores riesgos espirituales es la familiaridad vacía. Estar tan cerca de lo santo, tan rodeados de gracia, que dejamos de valorarla. Como quien vive al lado del mar y ya no percibe su belleza. O quien pasa cada día frente a una catedral y nunca entra a orar. Los contemporáneos de Jesús lo tenían físicamente presente. Pero sus corazones estaban lejos. Hoy podemos tener Biblias, iglesias, imágenes, rezos. Pero si no hay conversión interior, de poco sirven. La verdadera señal está en la cruz. La señal definitiva del amor de Dios no es una luz en el cielo, ni un milagro llamativo. Es la cruz de Cristo. Ese madero que el mundo considera locura. Es en realidad la mayor manifestación de poder y sabiduría divina. Porque allí Dios no actuó para impresionar, sino para redimir. Y desde la cruz, Cristo nos sigue hablando hoy. Nos dice que el amor verdadero no se impone, sino que se ofrece. Que el reino de Dios no se construye con signos espectaculares, sino con entrega humilde y constante. La fe como respuesta y no como exigencia. Jesús no niega que haya señales. Lo que rechaza es el corazón que exige como condición para creer. Porque la fe no se impone, sino que se propone. Es una respuesta libre al llamado del amor. El verdadero creyente no dice, muéstrame y creeré, sino creo, y por eso veo. Y cuanto más cree, más descubre. La acción silenciosa pero real de Dios en su vida. Aquí hay alguien más grande. Esta frase se repite 2 veces en el pasaje. Como un eco que resuena con fuerza. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Y ese alguien está entre nosotros. Jesús no es un maestro más, ni un profeta más, ni un sabio más. Es el Hijo de Dios vivo, presente en la historia. En la iglesia, en nuestro corazón. La sabiduría que se desprecia cuando se encarna. Es profundamente revelador como muchas veces. El ser humano rechaza la sabiduría cuando ésta se presenta. Con un rostro humano, cuando se acerca a su vida cotidiana. Y se expresa en palabras simples. Jesús, que es la sabiduría encarnada. No vino con discursos filosóficos ni rodeado de pompa, sino con palabras de vida y gestos de misericordia. Y esa cercanía desconcertó a muchos, porque esperaban un Mesías espectacular, lleno de señales celestiales y demostraciones de poder. Pero la verdadera grandeza no grita ni se impone. Se manifiesta en la humildad. En la coherencia, en la ternura, en la entrega. Por eso, quien no tiene el corazón preparado para lo pequeño, para lo discreto, no podrá reconocer a Dios. Aunque se le aparezca frente a los ojos.
La resistencia que nace del orgullo espiritual. Los escribas y fariseos que pedían una señal. No eran ignorantes ni alejados de la religión. Eran los más instruidos, los que sabían interpretar la ley y los profetas. Los que guardaban cada norma con meticulosidad. Pero su conocimiento se había vuelto un muro en lugar de un puente. El orgullo espiritual es uno de los obstáculos más difíciles de remover, porque se disfraza de virtud. Se puede saber mucho de Dios, hablar mucho de Dios, y sin embargo no conocer a Dios verdaderamente. Porque conocerlo es amar su voluntad, dejarse transformar por su palabra. Dejar que rompa nuestros esquemas, nuestras seguridades. Y eso, los corazones endurecidos no lo soportan. El corazón como escenario del milagro más grande. Jesús no vino a hacer espectáculos. Él vino a sanar los corazones, a levantar a los caídos. A liberar a los cautivos, a traer luz. A quienes caminaban en tinieblas. Cada encuentro con Él era un milagro en sí mismo. Una vida restaurada, una dignidad de vuelta, una esperanza reavivada. Pero ese tipo de señales no interesaban a los que querían fuegos artificiales divinos. Querían algo que los deslumbrara, pero sin comprometerse, sin verse transformados. Y así, la señal más profunda, la del amor que salva, les pasó desapercibida. La urgencia de una fe viva hoy. En nuestra época, donde abunda la información y la tecnología, también podríamos caer en el mismo error. Queremos pruebas, explicaciones, razones visibles. Queremos que Dios actúe según nuestras condiciones. Pero no nos detenemos a mirar cómo ya ha estado actuando. Silenciosamente, día tras día, en lo profundo de nuestro ser. La fe no es pasividad, sino decisión constante. Es optar por ver con los ojos del alma, por creer aun cuando no sentimos. Por confiar cuando no entendemos. Y es allí donde se produce la verdadera señal. Cuando el corazón se abre y se rinde ante el misterio de un Dios que ama. El Espíritu Santo como señal permanente. Jesús prometió que, después de su partida, enviaría al Espíritu Santo para que guiara, enseñara y recordara todo lo que él había dicho. Y esa promesa se cumple cada día en la Iglesia y en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo es la señal viva, la presencia invisible pero poderosa, que anima la fe, que sostiene la esperanza, que enciende el fuego del amor. Quien busca una señal de Dios, solo necesita volverse dócil al Espíritu. Escuchar su voz en la oración, seguir sus inspiraciones. Dejarse corregir y mover por Él. No hay mayor milagro que un corazón que perdona. Que un alma que se entrega, que una vida transformada por amor. Caminos de conversión como respuesta a la señal. La señal de Jonás implicaba un llamado claro a la conversión. La ciudad de Nínive escuchó, se estremeció y cambió de rumbo. Hoy también, cada uno de nosotros es llamado a replantear su camino. A revisar su corazón, a dejar atrás lo que lo aleja de Dios. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso diario. Y no se trata solo de cambiar comportamientos, sino de abrir espacios nuevos a la gracia, de permitir que Dios transforme nuestras motivaciones más profundas. Cada paso hacia Él es una señal de que la resurrección de Cristo está viva en nosotros. La Iglesia como portadora de la señal. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido depositaria de esa señal definitiva, que es Cristo mismo.
a pesar de sus errores humanos. Es en ella donde se custodia el Evangelio, donde se celebra la vida nueva, donde se transmite el fuego de la fe. Cada sacramento, cada acto de caridad, cada comunidad que ora y sirve es una señal visible del reino presente entre nosotros. No estamos huérfanos de señales. Solo necesitamos mirar con los ojos del alma para reconocerlas en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo profundo. Dios sigue hablando a través de su iglesia, aunque el mundo a menudo no quiera oír. Cuando pedir una señal es una excusa. No siempre el pedido de una señal nace de un corazón sincero. Muchas veces es una forma elegante de resistirse a creer, de postergar la decisión, de justificar la inercia espiritual. Muéstrame una prueba, decimos, cuando en realidad lo que nos falta no es evidencia, sino valentía. ¿Cuántas veces hemos leído las palabras de Jesús? Y sin embargo seguimos como si nada cambiara. Porque no basta con leer, hay que acoger, meditar, vivir, compartir. La señal que buscamos está ahí, esperando que la escuchemos con el corazón abierto. Donde hay amor, hay señal. Dios es amor, y donde hay amor verdadero, Él está presente. Cada gesto de bondad, cada acto de perdón, cada servicio humilde y desinteresado es una señal de que Cristo vive. A veces no nos damos cuenta de que estamos rodeados de pequeñas señales todos los días. Una sonrisa que consuela, una mano que ayuda, un abrazo que reconcilia. Todo eso es Dios actuando en lo escondido, en lo silencioso, en lo real. Que nunca más digamos muéstrame una señal. Cuando el amor está tocando nuestra puerta. Buscar sin encontrar. Hay una búsqueda que no lleva a ninguna parte. No porque Dios se esconda, sino porque quien busca lo hace con las motivaciones equivocadas. Los fariseos y escribas pedían señales no para creer, sino para probar, para controlar, para poner en duda la identidad de Jesús. Era una búsqueda contaminada por la sospecha, el orgullo, la resistencia a ser desafiados en lo profundo. Cuando el corazón se cierra a la posibilidad del asombro, ninguna señal es suficiente. Cuando el alma se blinda ante la verdad, no hay milagro que logre penetrar. Solo quien busca con sinceridad, con humildad, con apertura, está en condiciones de encontrar al Dios que siempre se deja encontrar. Apariencias religiosas sin profundidad. Jesús denuncia un tipo de religiosidad superficial, de fachada, que se preocupa más por los signos exteriores que por la transformación interior. Es una advertencia para todos los tiempos, también para el nuestro. Porque no es difícil caer en el ritualismo, en la apariencia de fe, en la devoción sin conversión. Podemos estar físicamente en la iglesia y lejos de Dios. Podemos conocer muchas oraciones y no tener un corazón dócil. Podemos buscar milagros sin aceptar el milagro de ser cambiados desde dentro. Jesús no quiere solo creyentes que lo sigan por conveniencia, sino discípulos que estén dispuestos a abrazar su cruz. Sabiduría para elegir lo esencial. La reina del sur y los ninivitas aparecen en las palabras de Jesús como ejemplos de personas que sí supieron reconocer el momento de gracia. Ellos, sin tener la plenitud de la revelación, sin ver los signos que vieron los fariseos, tuvieron la sabiduría de abrirse a la luz, de acoger el mensaje, de actuar con coherencia. A veces los más alejados son los primeros en acoger a Dios.
mientras los que se creen más cerca son los que más se resisten. Esto debe llevarnos a revisar con sinceridad nuestras actitudes, nuestra apertura, nuestra disponibilidad a la conversión real. Porque no basta con haber escuchado la palabra muchas veces. Hay que responder con vida, con fidelidad, con obras concretas. El escándalo de lo ordinario. El escándalo de los fariseos era que Jesús fuera tan humano, tan accesible, tan simple. No podían aceptar que lo divino se manifestara en lo cotidiano. Y aún hoy, muchos buscan a Dios en experiencias extraordinarias, sin darse cuenta de que está presente en lo más común, en lo más sencillo, en lo más cercano. El que solo busca lo espectacular termina ignorando el milagro que ocurre en cada respiración, en cada latido, en cada gesto de ternura. Jesús nos llama a despertar la sensibilidad para reconocer a Dios en lo que muchos desprecian. Preparar el alma para la señal. Para que la señal de Dios sea reconocida, hace falta un trabajo interior. Así como un terreno debe estar limpio y arado para recibir la semilla. El alma debe estar dispuesta y libre de ruidos para acoger la acción divina. No es Dios quien se esconde, somos nosotros, quienes muchas veces estamos demasiado distraídos, endurecidos, ocupados o anestesiados para darnos cuenta de su presencia. Por eso es tan necesaria la oración, el silencio interior, el discernimiento constante. Allí es donde se nos concede la claridad para ver las señales que Dios ha puesto en nuestro camino. El gesto de ponerse de rodillas. Los ninivitas se pusieron de rodillas ante el anuncio de Jonás. Y Dios vio esa humildad, esa apertura, ese dolor sincero, y tuvo misericordia. Esa actitud contrasta profundamente con la altivez de quienes pedían señales sin intención real de cambiar. Ponerse de rodillas no es solo un gesto físico. Es una disposición del alma. Significa reconocer que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, que necesitamos de alguien más grande que nosotros. Dios actúa con fuerza donde hay humildad y reconocimiento de necesidad. Escuchar lo que no queremos oír. El mensaje de Jesús no siempre es cómodo. Y por eso muchos lo rechazan. Porque invita a cambiar de vida, a renunciar al egoísmo, a revisar nuestras prioridades, a salir de nuestra zona de confort. La señal más fuerte que Dios nos da a veces es una palabra que incomoda, que remueve, que saca a la luz lo que ocultamos. No hay verdadera fe sin apertura a la verdad, incluso cuando ésta nos duele. Quien solo quiere escuchar lo que le agrada, nunca podrá ver la señal del reino. Cuando la palabra no basta, Dios habla con claridad a través de su palabra. Pero cuando no la escuchamos, cuando la ignoramos, cuando la usamos solo como adorno o discurso, sufre el corazón y se endurece el alma. Entonces vienen momentos en los que Dios permite el silencio, la prueba, la oscuridad. No porque nos haya abandonado, sino porque quiere despertar nuestra sed, nuestro deseo, nuestra fe más allá de los consuelos sensibles. La señal que necesitamos muchas veces es el dolor que nos devuelve a la oración, el vacío que nos recuerda que solo Él llena, la crisis que nos obliga a mirar hacia lo alto. Luz para los sinceros. Jesús no negó las señales a todos. A los sinceros de corazón les regaló gestos, palabras, encuentros que transformaban la vida. El ciego de nacimiento, la hemorroísa, el centurión,
la samaritana. Todos ellos encontraron una señal que no esperaban. Porque no pidieron con arrogancia, sino con fe. A los humildes, Dios se les muestra sin esconderse. A los sencillos, se les revelan los misterios del reino. El que tiene un corazón limpio verá a Dios. Y no necesitará más prueba que su presencia viva en su interior. El tiempo favorable es hoy. El Evangelio de hoy es también una advertencia para nosotros. No postergar más la decisión de creer. No esperar una señal que ya se nos dio en la cruz, en la resurrección. En cada Eucaristía, en cada gesto de amor verdadero. El tiempo para volver al Señor es hoy. La señal que pedimos ya fue dada, y es una persona viva. Cristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Solo nos queda abrir el corazón, acogerlo. Seguirlo y dejar que Él sea el centro de nuestra existencia. El engaño de una fe sin raíces. Una fe que solo se apoya en signos visibles, en emociones fuertes. En momentos espectaculares, está condenada a desmoronarse cuando llegue la aridez. Porque no es una fe cultivada en la intimidad con Dios. Ni alimentada por la obediencia cotidiana, ni fortalecida por el sacrificio silencioso. Jesús sabe que muchos lo seguirán solo mientras haga milagros. Pero se alejarán cuando los desafíe a cargar con su cruz. Por eso, el Evangelio nos invita a preguntarnos: si nuestra relación con Dios está cimentada en lo profundo. O si solo buscamos lo que brilla, lo que impresiona. Lo que entretiene el alma pero no la transforma. El juicio del corazón endurecido. Jesús menciona el juicio no como amenaza, sino como verdad ineludible. Habrá un día en que todas las intenciones quedarán a la vista. Donde se revelará si fuimos sinceros o solo aparentes. Si caminamos en la luz o preferimos las sombras. El juicio no será por falta de señales, sino por la ceguera voluntaria. Por la resistencia interior, por el orgullo que impidió rendirse ante la verdad. Y serán los que menos sabían, los que menos medios tenían. Los que supieron responder con docilidad y prontitud. Ser señal para otros. Así como Jesús fue la señal definitiva para la humanidad. También nosotros estamos llamados a ser señales vivas de su presencia en el mundo. Cuando vivimos con autenticidad, con fe firme, con caridad concreta, nos convertimos en testigos silenciosos pero elocuentes. No necesitamos discursos largos, ni actos llamativos. Basta con una vida coherente, una sonrisa que consuela. Un servicio humilde, una fidelidad silenciosa. El mundo necesita testigos más que maestros. Necesita ver vidas transformadas más que palabras bonitas. La piedra rechazada. Jesús fue, y sigue siendo, la piedra que muchos rechazan. Porque no encaja en sus esquemas. Él no responde a nuestras expectativas humanas. No se adapta a nuestras exigencias caprichosas. No actúa como nosotros quisiéramos. Pero esa piedra que se rechaza, es la que sostiene todo el edificio de la salvación. Quien la acoge, aunque no entienda todo, aunque tenga dudas o heridas, encuentra un fundamento firme sobre el cual edificar la vida. El peligro de acostumbrarse a lo sagrado. Uno de los mayores peligros espirituales es acostumbrarse a lo sagrado. Ver a Jesús todos los días, escucharlo constantemente. Y sin embargo no dejarse tocar por él. Eso le pasó a muchos contemporáneos del Señor. Estaban tan cerca, que dejaron de asombrarse. Y ese riesgo lo tenemos también nosotros, que participamos en la misa.
Que leemos la palabra, que oramos a diario. El corazón humano se vuelve insensible si no cultiva cada día la gratitud y el asombro. La falsa seguridad del conocimiento religioso. Los fariseos y escribas sabían mucho de religión. Tenían autoridad, conocimiento, historia, prestigio. Pero eso no les impidió cerrarse a la verdad. Cuando la tuvieron delante de sus ojos. El saber no siempre conduce a la fe. Cuando el conocimiento no va acompañado de humildad, se convierte en un muro que nos separa de Dios. Y es posible saber mucho sobre Dios sin conocerlo verdaderamente. Sin amarlo, sin seguirlo. El dolor de un Dios incomprendido. Jesús experimentó en carne propia el rechazo, la incomprensión. La dureza de los corazones religiosos de su tiempo. Y eso le sigue sucediendo hoy, cada vez que se rechaza su mensaje. Cada vez que se ignora su presencia. Cada vez que se desprecia su misericordia. Su dolor no es por orgullo herido, sino por amor no correspondido. Él quiere salvar, quiere sanar, quiere abrazar. Pero no puede hacerlo si no se le abre la puerta. Prisioneros de lo racional. La razón es un don, pero no puede encerrar a Dios. El que solo cree lo que puede medir, demostrar, controlar. Termina prisionero de su propio pensamiento. La fe no se opone a la razón, pero la trasciende. Nos lleva a una dimensión donde el corazón tiene voz. Donde el misterio tiene espacio, donde lo imposible es posible para Dios. Quien se encierra en la lógica humana nunca verá la señal divina. La conversión como única señal válida. Jesús no quiere deslumbrarnos, quiere transformarnos. Y la señal que Él ofrece siempre está orientada a la conversión. Cambiar el corazón, abandonar el pecado. Abrazar el camino del amor. No hay milagro más grande que un alma que regresa a Dios. Que un corazón que perdona, que una vida que se entrega. Esa es la señal que realmente transforma la historia. Que edifica el reino, que hace presente el cielo en la tierra. Cada día puede ser un signo. No necesitamos pedirle a Dios una señal más. Ya cada amanecer lo es, cada oportunidad de empezar de nuevo. Cada sacramento, cada gesto de amor. La vida misma es una gran señal de su bondad. De su cercanía, de su fidelidad infinita. El verdadero desafío no es ver señales, sino vivir como señal para el mundo. Y eso solo es posible si nos dejamos transformar por su palabra. Si lo escuchamos con el corazón, si nos convertimos con decisión. La ceguera voluntaria. No hay peor ceguera que la de aquel que no quiere ver. Quien se niega a abrir los ojos del alma. Aunque tenga delante la mayor de las luces, permanecerá en la oscuridad. Los fariseos veían los milagros, escuchaban la sabiduría. Presenciaban la autoridad con la que Jesús hablaba. Pero su dureza interior les impedía reconocer lo evidente. No era falta de señales, sino abundancia de orgullo. Y ese mismo peligro lo tenemos nosotros. Cuando cerramos nuestros oídos al llamado de Dios. Porque no coincide con lo que queremos escuchar. La palabra como única señal suficiente. La predicación de Jonás fue sencilla, breve, sin milagros espectaculares. Pero los ninivitas se conmovieron. Se arrepintieron, y Dios cambió su sentencia. Ellos creyeron sin ver. Hoy tenemos no solo la predicación de un profeta, sino la palabra viva del Hijo de Dios. Y aún así, muchas veces, seguimos buscando más. Dios ya nos ha hablado en su Hijo, y en Él nos ha dicho todo.
No hace falta esperar más señales, solo es necesario escuchar con humildad y actuar con fidelidad. La reina del sur, imagen del alma que busca. Jesús trae a la memoria la figura de la reina del sur, que viajó desde lejos para oír la sabiduría de Salomón. Ella representa el alma que anhela la verdad, que está dispuesta a recorrer distancias, que se esfuerza por encontrar la luz. No tenía promesas de milagros, ni señales grandiosas. Solo el rumor de un rey sabio. Y sin embargo, su corazón se puso en camino. Hoy, muchos tienen a Cristo cerca, presente en la Eucaristía, en la palabra, en la iglesia. Y no se mueven ni un paso para acercarse. La disponibilidad del corazón sencillo. Dios no se revela a los que exigen, sino a los que se abren. El alma orgullosa quiere ver para creer. Pero el alma humilde cree para poder ver. Los sencillos, los pequeños, los que se fían de Dios sin entender todo, son los que reciben sus señales más claras. No porque las señales cambien, sino porque sus ojos son diferentes. La fe no consiste en ver cosas extraordinarias, sino en descubrir lo extraordinario que hay en lo cotidiano cuando Dios habita en nosotros. El tiempo de la decisión. Este evangelio nos confronta con una elección personal. O seguimos pidiendo pruebas, o empezamos a caminar con fe. No podemos pasar la vida esperando que Dios actúe como nosotros queremos. Él ya ha hecho lo más grande, entregarse por nosotros en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. Ahora nos toca a nosotros dar una respuesta. La fe no puede ser aplazada indefinidamente. Cada día que pasa sin Dios, es un día perdido. El verdadero prodigio es el amor. Muchos esperan prodigios externos, visiones, sanaciones, manifestaciones celestiales. Pero el verdadero milagro es el amor que transforma una vida, que cura un alma herida, que vence el egoísmo. Ese amor que lleva a perdonar lo imperdonable, a abrazar al enemigo, a cuidar al que no nos da nada a cambio. Ese amor es Dios presente y actuando. Es su señal, su firma, su milagro cotidiano. No endurecer el corazón. Jesús nos previene contra el mayor obstáculo. Para reconocerlo, el corazón endurecido. Un corazón que se vuelve insensible a la gracia. Impermeable al amor, indiferente a la verdad. Esa dureza no llega de repente, se forma poco a poco. Cuando rechazamos la voz de Dios, cuando justificamos nuestros pecados. Cuando preferimos tener razón antes que tener fe. Hoy es tiempo de romper esa dureza, de pedir un corazón de carne. De dejarnos tocar por la ternura divina. La conversión como camino de sabiduría. Los habitantes de Nínive no eran sabios según el mundo, pero fueron sabios a los ojos de Dios. Su sabiduría fue reconocer el momento de la visita divina y cambiar de vida. Esa es la verdadera inteligencia espiritual. Saber cuándo es el tiempo de la gracia y no dejarlo pasar. No hay sabiduría más alta que convertirse, volver al Señor. Empezar de nuevo, confiar en su misericordia. Esa sabiduría está al alcance de todos. Y Dios la ofrece con generosidad. Más que Salomón, más que Jonás. Jesús no es solo otro profeta, ni solo otro sabio. Él es el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado. La plenitud de la revelación divina. Si los antiguos escucharon y obedecieron a simples hombres enviados por Dios, cuanto más
Deberíamos nosotros escuchar al Hijo amado. Si Jonás pudo convertir una ciudad entera con una predicación limitada, ¿cuánto más podrá transformar nuestras vidas? Aquel que dio su sangre por nosotros. Tiempo de gracia, tiempo de respuesta. Hoy es el día para decidirse, para dejar de exigir y empezar a creer. Hoy es el momento para dejar de buscar señales y comenzar a vivir como señal para otros. Dios ya habló, ya actuó, ya vino a buscarnos. Ahora el paso nos toca a nosotros. ¿Y si respondemos como la reina del sur, como los ninivitas? Como los sencillos del Evangelio, seremos bienaventurados. Los sordos del Espíritu. El corazón que exige señales se vuelve sordo al susurro del Espíritu. Porque ¿quién vive esperando manifestaciones grandiosas? Desprecia los silencios de Dios, que a veces son más elocuentes que cualquier prodigio visible. Cuando el alma se acostumbra a reclamar, deja de escuchar lo esencial. Y Dios habla no solo en lo grande, sino también, y sobre todo, en lo pequeño, en lo oculto, en lo que requiere silencio para ser percibido. La lluvia que no moja al impermeable. El amor de Dios cae continuamente sobre todos, como lluvia generosa. Pero si nuestro corazón está cubierto por el impermeable del orgullo, de la autosuficiencia, de la incredulidad selectiva, nada lo empapa. Dios no deja de hablar, no deja de actuar, no deja de bendecir. Pero somos nosotros quienes, por dentro, decidimos si queremos mojarnos o no de su presencia viva. La fe que lee las señales invisibles. La fe no necesita luces de colores para saber que el cielo existe. Quien vive en la presencia de Dios puede reconocerlo en una mirada, en una palabra, en un dolor, en una caricia, en una lágrima. No necesita tormentas ni terremotos, porque ha aprendido a ver a Dios en la brisa suave. Ese es el milagro más hermoso, el corazón, que, aun sin ver, sigue creyendo. El alma que enciende su lámpara. La reina del sur emprendió su camino porque tenía sed. El alma que tiene sed de verdad enciende su lámpara. Se levanta, y parte en busca de luz. No espera señales del cielo, sino que se convierte en caminante del misterio. Y a ese que camina, Dios siempre le sale al encuentro. La incredulidad que levanta muros. La fe construye puentes, pero la incredulidad levanta muros invisibles, que separan el alma de su destino eterno. Cada vez que negamos una inspiración, que rechazamos una llamada, que ignoramos un acto de amor divino, vamos añadiendo piedras al muro del alma. Y luego decimos que no vemos a Dios, cuando fuimos nosotros quienes lo encerramos afuera. Jesús quiere derribar esos muros, pero necesita que al menos abramos una grieta por donde su luz entre. El espejo de los que nos precedieron. Jesús nos pone delante el ejemplo de otros, los ninivitas, la reina extranjera. Los sencillos que sí supieron responder. Porque ellos son espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos: ¿qué hago yo con la gracia que se me ha dado? Ellos tuvieron menos, y sin embargo respondieron más. Nosotros, que hemos recibido el tesoro de la fe cristiana, ¿qué fruto estamos dando? El tesoro mal aprovechado. No basta con tener fe, hay que vivirla. No basta con conocer la Escritura. Hay que dejar que nos atraviese el alma. No basta con ver señales, hay que interpretarlas y responder con amor. Tener a Jesús cerca y no escucharlo es como tener
Un pozo de agua viva en el patio y morir de sed por no ir a buscarla. La tragedia de la indiferencia. Uno de los males más silenciosos de nuestra época es la indiferencia espiritual. No es que la gente rechace activamente a Dios, sino que le da igual. Y eso es más doloroso todavía, vivir como si Él no existiera. Como si su amor no valiera la pena. Esa indiferencia también pide señales. Pero solo para justificarse en su pasividad. Los que nos juzgarán. Jesús dice que los ninivitas y la reina del sur se levantarán en el juicio. Eso significa que serán testigos contra nosotros. Si no hemos sabido responder a la gracia, ellos serán recuerdo vivo de lo que sí se pudo hacer con menos. Y nuestra tibieza quedará expuesta frente al fuego ardiente de su entrega. El tiempo de cambiar es ahora. Dios no quiere condenarnos, sino despertarnos. Nos lanza advertencias, no para asustarnos, sino para sacudirnos. Nos muestra el ejemplo de quienes sí respondieron. Para que nos inspiremos, no para que nos sintamos culpables. El tiempo de la señal ya ha llegado, Jesús es la señal suprema. El signo viviente del amor del Padre. Las olas del escepticismo humano. El corazón que pide una señal muchas veces no busca realmente creer, sino confirmar sus dudas. Como olas que chocan contra la roca de la verdad. Los pensamientos incrédulos agitan el alma y la mantienen en constante inquietud. Es el escepticismo que no nace de una búsqueda sincera, sino de una necesidad interior de no comprometerse. Y Jesús, con profunda sabiduría, no responde con más ruido, sino con la invitación a una conversión interior, profunda, decidida. Caminos que conducen a la fe. La reina del sur representa a quienes están dispuestos a salir de su tierra, de su seguridad, de su orgullo, para buscar la verdad. Ella cruzó distancias geográficas, pero también barreras culturales y espirituales. Solo por conocer la sabiduría de Salomón. Hoy, muchos no quieren ni salir de su comodidad interior para escuchar una palabra de fe. Pero quien se arriesga, quien se levanta del sofá de la indiferencia, descubre una verdad que transforma y da sentido eterno. La palabra que atraviesa. Jesús no necesitaba realizar más signos externos, porque su sola palabra bastaba para tocar las fibras más profundas del alma humana. Cada vez que hablaba, no lo hacía solo a la razón, sino también al corazón, al espíritu, a lo más íntimo del ser. Pero quienes lo escuchaban con prejuicio no eran capaces de dejarse atravesar. Aún hoy, la palabra de Dios sigue viva. Pero solo actúa donde se le permite entrar sin barreras. Edificar sobre lo eterno. Quienes buscan señales para edificar su fe, muchas veces lo hacen sobre arena. Porque una fe basada en emociones pasajeras, en milagros visibles, o en hechos extraordinarios, tiende a tambalear cuando llegan las pruebas. En cambio, Jesús nos invita a edificar sobre roca. Sobre su palabra, sobre su amor constante. Sobre la obediencia silenciosa. Esa es la fe que permanece, que resiste. Que no se agrieta ante los vientos del mundo. La ternura que no hace ruido. Dios no siempre habla desde lo espectacular, sino muchas veces desde lo imperceptible. Como la semilla que crece en lo oculto. Como el perfume que se expande sin ser visto. Así obra el Señor en lo profundo del alma.
El que vive pidiendo señales, a veces se pierde lo más importante, el susurro tierno de un Dios que se acerca sin escándalo. Por eso, más que abrir los ojos hacia el cielo, hay que abrir el corazón hacia adentro. El dolor de no ser escuchado. Jesús, que es la sabiduría hecha carne, fue ignorado por quienes más sabían de la ley. Es el dolor de ser rechazado no por desconocimiento, sino por orgullo espiritual. Ese dolor se repite cada vez que alguien, con la verdad delante, prefiere mantenerse en la comodidad de la ceguera voluntaria. La dureza del corazón es la mayor barrera contra la gracia. El contraste entre la promesa y la respuesta. Dios ha dado más a su pueblo de lo que dio a Nínive. Más aún de lo que dio a la reina del sur. Nos ha entregado a su Hijo, nos ha dado los sacramentos. Nos ha ofrecido su Espíritu, su Iglesia, su palabra viva. ¿Y qué hemos hecho con tanto don? La fe no puede vivirse como si no fuera un privilegio inmenso, que debe tener respuesta clara y constante. El fuego que purifica la incredulidad. Dios no castiga por no creer, pero sí permite que las consecuencias del vacío espiritual se manifiesten. Una vida sin fe tiende al sinsentido, al desgano, al vacío interior que ni el mundo ni sus placeres pueden llenar. Y en medio de esa sequedad, Dios permite que el fuego de la inquietud arda, para llevarnos de regreso a Él. Ese fuego no destruye, purifica. Cada día, una nueva oportunidad. Aunque hayamos sido como los que pidieron señales. Sin creer, el Señor sigue llamándonos. Cada nuevo día es una oportunidad para abrir el corazón. Para confiar más, para volver a empezar. Él no se cansa de hablarnos, aunque nosotros nos hayamos cansado de escuchar. Solo se necesita un pequeño sí, una mínima apertura, para que su gracia comience a hacer maravillas. El signo definitivo, su amor. La señal que Jesús ofrece no es un truco ni una exhibición. Es su propia vida entregada por amor. Su muerte y resurrección son el signo más poderoso que el cielo ha regalado a la tierra. Ese signo sigue vigente, sigue actuando. Sigue transformando almas. Quien lo reconoce y lo abraza, ya no necesita más pruebas. Porque ha encontrado la verdad que sacia toda sed. Cuando la señal es ignorada, no hay mayor tragedia espiritual que vivir rodeado de signos divinos y no ver ninguno. Los fariseos pedían una señal al mismo tiempo que hablaban con la verdad encarnada. Jesús estaba allí, delante de ellos, realizando obras, sanando, liberando, enseñando con autoridad, y aún así, sus corazones permanecían cerrados. Eso es lo que sucede cuando la dureza interior ha sofocado toda sensibilidad espiritual. La semilla que no germina. Dios siembra continuamente en nuestras vidas. A través de su palabra, de las personas que nos ama. De los acontecimientos que vivimos. Pero no toda tierra está preparada para germinar. Hay almas endurecidas por la rutina, por el rencor. Por la pereza interior, que no permiten que la semilla crezca. El problema no es la semilla, sino la tierra. El pensamiento que no busca a Dios. Hoy abundan los razonamientos que intentan despojar a la fe de su dimensión sobrenatural. Quieren una fe explicable, demostrable, científicamente probada. Sin lugar para el misterio ni la gracia. Pero la fe no es irracional, es suprarracional.
Nace donde termina la lógica y comienza la confianza. Allí donde el alma se abre a lo que no puede controlar. La noche también es señal. Dios no solo se manifiesta en la luz. También habla a través de la oscuridad. Hay momentos en que no sentimos su presencia. Y sin embargo Él está más cerca que nunca. La noche espiritual no es ausencia de Dios, sino una forma distinta de su pedagogía divina. Quien aprende a leer los signos del silencio y del dolor, llega a una fe mucho más madura. La oración que no pide, sino escucha. Muchas veces vamos a Dios como los fariseos, pidiendo, exigiendo, reclamando señales. Pero la oración verdadera no es solo hablar, sino también escuchar. Esperar, adorar en silencio. Jesús ya ha hablado, y sigue hablando. Pero nosotros debemos hacer espacio interior, para que su voz no se ahogue en el ruido de nuestras exigencias. La mejor oración no siempre es la más elocuente, sino la más dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Dios golpea, pero no irrumpe. Jesús no se impone, no obliga a creer. No realiza milagros para impresionar. Él es el Dios que golpea la puerta del corazón, esperando una respuesta libre y sincera. Quien quiere señales sin conversión, no ama a Dios. Solo quiere usarlo para fines personales. Pero quien abre su vida con humildad, encontrará en cada cosa cotidiana la presencia amorosa de su Creador. El alma que se postra sin pruebas. La reina del sur se postró ante la sabiduría sin necesidad de un milagro. Su corazón supo reconocer la grandeza, aunque no hubiera espectáculo ni prodigio. Ese tipo de fe es la que Dios busca, la que se rinde sin condiciones, la que se entrega sin certezas, la que ama sin necesitar garantías. Porque esa fe es auténtica, y en ella Dios se complace. La conversión como verdadera señal. Los ninivitas no vieron un milagro, solo escucharon una advertencia, y se convirtieron. Hoy nosotros hemos escuchado mucho más. Palabras de gracia, de amor, de misericordia. Pero si no hay conversión, si no hay cambio de vida, entonces todo se vuelve estéril. La señal que Dios espera de nosotros no es externa, sino interna. Una vida transformada por su amor. El misterio del corazón abierto. No hay revelación más profunda que la que ocurre en un corazón que se abre a Dios. No hay milagro más grande que una vida restaurada por el perdón. No hay señal más luminosa que un alma que decide amar incluso en medio de las sombras. Allí es donde Dios actúa con más poder, sin ruido, sin espectáculo, pero con eficacia eterna. Cada paso en fe es una señal. Cada acto de fe en medio de la duda, cada decisión por el bien en medio de la tentación, cada elección de amor. Cuando hay opción de egoísmo, es una señal del reino. Dios actúa en lo oculto, en lo sencillo, en lo aparentemente irrelevante. Y si aprendemos a ver con ojos espirituales, descubriremos que cada día está lleno de milagros silenciosos. El verdadero creyente no necesita ver para creer, porque ha aprendido a ver con los ojos del corazón lo que permanece más allá del tiempo. Las señales visibles pueden impresionar por un momento, pero la conversión auténtica es la que perdura. Jesús no quiere admiradores pasajeros, sino discípulos comprometidos que perseveren incluso cuando no haya manifestaciones extraordinarias.
Lo que cambia al mundo no es una señal que deslumbra, sino una vida transformada desde lo profundo, silenciosamente firme en medio del ruido. Esa vida, alimentada por la palabra y sostenida por la oración, se convierte en testimonio permanente para los demás. Buscar lo esencial y no lo espectacular. El Evangelio nos confronta con una elección constante. Vivir de apariencias o vivir de esencia. Muchos buscan lo espectacular, lo que emociona, lo que sacude por fuera, sin darse cuenta de que lo esencial sucede dentro, en lo invisible. Jesús es maestro de lo interior, de lo callado, de lo eterno. Su voz, más que gritar, susurra con dulzura al alma que se dispone a oírlo. Creer sin ver, amar sin exigir. La fe más pura es la que ama a Dios sin tener que verlo. La que se rinde a sus pies sin pedir pruebas. La que se lanza a su voluntad sin exigir garantías. Esa fe es la que transforma, la que madura, la que santifica. Los santos no fueron los que vieron más milagros, sino los que confiaron más profundamente. Una historia que interpela nuestro presente. La reina del sur y los ninivitas son figuras del Antiguo Testamento. Pero su testimonio sigue siendo actual. Ellos respondieron con fe a una revelación limitada, mientras que nosotros a veces ignoramos una revelación plena. Cristo está entre nosotros, nos habla en cada Eucaristía. Nos mira en cada persona herida. Nos susurra en cada silencio orante. ¿Y qué hacemos con tanta gracia recibida? Reconocer el hoy de la salvación. Dios no se cansa de ofrecernos el hoy como posibilidad de conversión. Cada día que respiramos, cada mañana que despierta, cada instante que vivimos. Es una invitación de su amor a volvernos a Él. El problema no es que no se nos den señales, sino que no las reconocemos. Dios actúa en lo cotidiano, pero necesita de nuestra atención espiritual para no pasar inadvertido. La indiferencia que apaga la fe. Uno de los grandes males espirituales de nuestro tiempo no es el rechazo frontal a Dios, sino la indiferencia. Esa tibieza del alma que escucha pero no actúa. Que contempla pero no responde, que sabe pero no se convierte. Los fariseos no eran ignorantes, sabían mucho. Pero se habían vuelto impermeables a la gracia. Hoy también la fe se ahoga no en la falta de datos, sino en la falta de decisión. Cuando el alma exige pruebas, pierde paz. La ansiedad de buscar señales externas muchas veces es síntoma de una fe inmadura. Quien ama no necesita demostraciones constantes, porque la relación se sostiene en la confianza. Dios no se deja manipular por exigencias humanas. Su tiempo es perfecto, su pedagogía es sabia. Y cuando el alma descansa en esa certeza, desaparece la necesidad de controlar todo. Cuando el orgullo impide ver. El corazón de los fariseos estaba cerrado. No por falta de argumentos, sino por exceso de orgullo. Creían saberlo todo, y por eso no pudieron reconocer al que era todo. El conocimiento sin humildad se convierte en barrera, incluso para lo sagrado. Solo el alma humilde está preparada para ver a Dios, donde otros solo ven a un carpintero. El camino hacia la conversión verdadera. La conversión no es un acto emocional momentáneo, sino un proceso constante de apertura, renuncia, cambio y fidelidad. Los ninivitas se conmovieron y tomaron decisiones concretas. Ayuno, clamor, arrepentimiento sincero.
Hoy, muchos quieren sentir a Dios pero sin modificar su vida. Quieren que Él los consuele pero sin dejar el pecado. Pero el verdadero amor siempre transforma. Exige coherencia, produce frutos visibles. Jesús, la señal suficiente. Al final, Jesús mismo es la señal suprema del amor del Padre. No hay milagro más grande que su entrega en la cruz. No hay manifestación más pura que su resurrección. Quien no se deja tocar por esa señal, difícilmente será conmovido por ninguna otra. Jesús es todo lo que necesitamos, en Él está la plenitud. La sabiduría, la redención, la verdad y la vida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.